Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Durante más de año y medio hemos hablado del virus SARS-CoV-2 y cómo se transmite. La movilidad, la cercanía entre las personas es uno de los factores que ha influido para la rápida propagación de este virus. Hoy hablaremos de este tema. Con el cierre de fronteras en Latinoamérica y Estados Unidos, aumentó la movilidad humana con el riesgo de contagio y muerte por COVID-19. El cierre de fronteras, uno de los grandes recursos que utilizaron los países precisamente para evitar la movilidad. La Organización Panamericana de la Salud informa que 4 de cada 10 habitantes en América Latina y el Caribe están ya vacunados contra COVID-19, otro de los temas que hoy estaremos abordando. Aunque en algunos países se ha realizado una distribución desigual de las vacunas contra el coronavirus, también se enfrenta a su política de pública sanitaria interna. De esto también estaremos hablando este día. En el Hospital Universitario de Lausana y de la Escuela Politécnica Federal en Suiza descubren un anticuerpo monoclonal capaz de neutralizar las variantes de COVID-19. Anticuerpos monoclonales, otro de los grandes temas que hemos venido abordando a lo largo de los últimos días, porque sin duda alguna están representando una gran esperanza en cuanto a tratamientos contra la enfermedad COVID-19. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. A partir del segundo semestre de este año comenzó una gran preocupación entre los sistemas de salud de las naciones. La pandemia COVID-19 comienza a reflejar una serie de escenarios catastróficos para los próximos años. La epidemiología ha cambiado y ante los retos que se avecinan debe actuarse ya con máxima prontitud en las políticas públicas sanitarias, promoción y difusión y en financiamiento. En esta pandemia por COVID-19 ningún país se salva, independientemente de su sistema económico, ser o no la gran potencia, todos han vivido la catástrofe mayor que otras olas pandémicas y epidemias que ha tenido el mundo. La COVID-19 refleja la debilidad y la falta de acciones sustentables en salud, a pesar de que los organismos mundiales, organizaciones, asociaciones y grupos diversos desde tiempo atrás establecieron objetivos, metas y acciones específicas para cada área de la salud. A casi 2 años de que el virus SARS-CoV-2 invadió el planeta, no han dado frutos para mejorar el bienestar social. Por el contrario, se limitaron y cerraron. Hoy, la pandemia va dejando en su camino graves repercusiones en cada sector socioeconómico, deserción escolar, embarazos en adolescentes, violencia, problemas a la salud, afectaciones a la salud mental y una gran movilidad social que también se ve afectada. Los especialistas advierten sobre los principales problemas de salud pública y los diversos trastornos que se van agudizando. Los sistemas públicos sanitarios, de migración y diversas políticas enfocadas en el bienestar social son los de mayor reto que deben enfrentar los gobiernos. Pero, ¿cuál será la estrategia si en cada nación hace falta profesionales que atiendan la salud integral, hospitales, recursos financieros y tecnológicos y, sobre todo, sensibilidad para ofrecer un trato digno? El impacto de la pandemia en la salud física y mental ha sido severo en cada región del mundo y el reto del sistema de salud es mayor. El financiamiento y las políticas públicas sustentables en salud serán una prioridad para reducir el impacto que la COVID-19 deja en su trayecto mundial. Informó Isaura López Villalobos. La noticia corrió rápidamente. Estados Unidos anunció que abrirá sus fronteras
para que el tránsito que se da desde hace ya muchos años entre México y Estados Unidos se reanude luego de más de año y medio de pandemia. ¿Qué implica esta decisión? Bueno, entre otras cosas, establecer políticas sobre quiénes podrán ingresar a Estados Unidos. A partir de noviembre, el gobierno estadounidense abrirá las fronteras terrestres y aéreas con Canadá y México para viajes no esenciales, una política dirigida a quienes están completamente vacunados contra COVID-19. Por ahora hay que ver los tipos de certificados que México tiene. Hay muchas preguntas de diferentes tipos de universos de personas, dijo el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. Por lo que durante los próximos días el gobierno dará más detalles conforme haya avances con las autoridades de salud de la Unión Americana. Estados Unidos admite las vacunas, que también creo que es algo muy relevante que debo subrayar. Todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos las va a aceptar. Porque originalmente solo eran unas vacunas que son hechas en Estados Unidos. Hoy ya no es así. Hasta el momento, 75% de la población mexicana ya está vacunada, al menos con la primera dosis, uno de los puntos a favor de esta apertura. Esta medida significa para el gobierno mexicano que hay una cercanía con el país vecino, en un tema que tiene que ver con millones de personas, señaló el funcionario. Informó Elizabeth Ortiz. Por lo pronto se sabe que las vacunas autorizadas para poder ingresar a Estados Unidos son, entre otras, Moderna, que se ha fabricado precisamente en Estados Unidos, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, también Sinovac y de las que todavía están pendientes para su autorización, tanto por parte de la Organización Mundial de la Salud como por parte de Estados Unidos, es la vacuna rusa Sputnik V y la vacuna china de origen chino CanSino. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que enviará una carta a la Organización Mundial de la Salud, o tenía como intención enviar una carta para que agilice la autorización de estas vacunas que, en opinión del mandatario, han resultado ser eficaces y seguras. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en España vuelven a reunirse en el Consejo Interterritorial de Salud una vez que la evolución de la pandemia ha permitido levantar la mayoría de las restricciones y toca preparar la administración de la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 70 años. La reunión tiene lugar cuando este país ha vuelto al riesgo bajo de transmisión de coronavirus por primera vez desde julio de 2020 y la presión asistencial registra una tendencia a la baja. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos está por debajo del 6% y los ingresos en planta hospitalaria son inferiores a 2,000 casos. Vamos a nuestro reporte diario que nos llega directamente desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, lo presenta. Verónica, ¿qué tal? Muy buen día, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las muertes semanales por COVID han caído a su cifra más baja en casi un año, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada fallecieron 46.000 personas. Es un 9,8% menos que los 7 días anteriores y el número más bajo desde noviembre de 2020. Los contagios también bajaron un 7% y fueron 2,8 millones, la cifra más baja desde principios de julio. Todas las regiones están experimentando un descenso de casos, excepto Europa. Respecto a la vacunación, la OMS insiste en que sigue siendo preocupante el bajo nivel en muchas naciones en desarrollo. 56 de ellas no lograron el objetivo de administrar una dosis a al menos un 3% de su población antes del fin de septiembre. Y aún más países corren el riesgo de no conseguir la tasa del 40% a finales de año, otra meta fijada por la OMS. La organización ha vuelto a pedir a los gobiernos y las farmacéuticas que donen vacunas al programa COVAX y ha dado un dato significativo. 3 países del mundo ni siquiera han comenzado sus programas de vacunación contra la enfermedad. Son Burundi, Eritrea y Corea del Norte.
Otro factor a tener en cuenta es el ritmo de vacunación, que en determinados lugares no es el deseado. Es el caso de Haití, que va a devolver cerca de 250.000 vacunas que están a punto de caducar y no tiene capacidad para administrarlas. Los datos que nos deja el virus desde el inicio de la pandemia indican que se han registrado 238 millones de casos en el mundo, de los que 4,8 millones fallecieron. Y se han administrado 6.500 millones de vacunas. Un 47% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, aunque en las economías más pobres apenas llega al 2,5%. La Organización Mundial de la Salud va a seguir investigando cómo surgió la COVID y para ello ha nombrado un comité de 26 expertos que también estudiarán las causas de futuros patógenos peligrosos. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Asesores en vacunas recomiendan a la Organización Mundial de la Salud que autorice la aplicación de una tercera dosis, sobre todo para población de riesgo. El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó una dosis adicional de cualquiera de las vacunas que hasta el momento han sido aprobadas, pero solo para personas moderada o gravemente inmunodeprimidas y o mayores de 60 años, pero solo en el caso de las vacunas chinas. El Grupo Asesor en Vacunas de la OMS recomendó que pacientes con determinados grupos de riesgo reciban una tercera dosis adicional de vacuna contra la COVID-19, a pesar de que el organismo ha insistido en múltiples ocasiones que se compartan las dosis que se tienen con los países que tienen menos población vacunada, como en África u otras naciones de América Latina y el Caribe. Los expertos también recomendaron que la comunidad internacional se fije el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra el coronavirus a mediados de 2022. Reconocieron que ese porcentaje es mayor del que se habían planteado antes, pero dado el desarrollo de la pandemia y la disponibilidad de nuevas vacunas para grupos de edad más jóvenes, es un objetivo posible, justificaron los expertos. Explicaron también que esta tercera dosis de refuerzo de los inoculantes chinos no necesariamente debe ser de los mismos laboratorios, sino que se podrían utilizar vacunas de otros productores. Por ejemplo, en Argentina, los mayores de 60 años vacunados con ambas dosis chinas podrán recibir una tercera de Pfizer, Sputnik, Moderna, AstraZeneca o cualquiera otra aprobada, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso recordándole las formas de hacer contacto. Como siempre es un gusto recibir sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones en @canal 44 TV en Twitter y Facebook o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Descubren científicos anticuerpos capaces de neutralizar a todas las variantes del virus SARS-CoV-2. Científicos del Hospital Universitario de Lausana y de la Escuela Politécnica Federal en Suiza anunciaron el descubrimiento de un anticuerpo monoclonal capaz de neutralizar todas las variantes de COVID-19, incluyendo a la variante virulenta Delta, una de las que más preocupa a las naciones por su capacidad de contagio. El hallazgo fue publicado en la revista especializada Cells Reports, en donde detalla que se ha logrado este avance aislando linfocitos de pacientes positivos al SARS-CoV-2. Según se explicó, el anticuerpo bloquea las proteínas de pico, que son los que le dan al virus su característica como de corona, y con ello impide que infecten células pulmonares, lo que detiene el proceso de réplica vírica y permite al sistema inmunológico del paciente eliminar el coronavirus del cuerpo. Los científicos aseguran además que el nuevo anticuerpo monoclonal es más duradero, ya que brinda protección para alrededor de 6 meses frente a las 3 o 4 semanas de otros anticuerpos. Este podría ser un tratamiento preventivo para personas no vacunadas por alguna razón, que están en riesgo de que si enferman puedan morir, o para personas vacunadas que no han podido producir una respuesta inmune. Los ensayos clínicos de un fármaco basado en estos anticuerpos
empezarían a finales de 2022, informó Rocío López Fonseca. Mientras que la Organización Panamericana de la Salud advierte que podría ocurrir en la temporada de invierno en México un rebrote de coronavirus, de acuerdo con el número de defunciones que va a la baja durante estas últimas 4 semanas. Para la Organización Panamericana de la Salud, la temporada de frío propicia el alza de enfermedades virales como la influenza. La gerente de incidente para COVID-19 del organismo señala que México ha secuenciado cerca de 30,000 genomas completos del virus SARS-CoV-2. La recomendación de la OPS es aplicar una tercera dosis para las personas que tienen inmunosupresión moderada o grave, como cáncer activo, o recibieron trasplantes de órgano. Álvaro Mellizo es nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en Perú y desde ahí nos presenta el siguiente informe. Álvaro, qué gusto escucharte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Perú es uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19 desde que estalló la crisis y acumula más de 2,18 millones de casos sintomáticos y las 200.000 muertes a causa de la enfermedad, lo que le hace ostentar la tasa de mortalidad más alta del mundo. Sin embargo, hace ya varias semanas que la incidencia de la pandemia cae de forma sistemática y generalizada, tanto en nuevos casos como en el de personas hospitalizadas y fallecidos, pese al impacto cada vez mayor de la variante Delta, que ya es mayoritaria entre la población. Así, el Ministerio de Salud informó este lunes que hubo tan solo 18 nuevos decesos frente al día anterior y 412 nuevos contagios, con 3.342 pacientes hospitalizados y 913 en camas de cuidados intensivos. Esos datos suponen un respiro para los hospitales que durante meses han funcionado al borde de su capacidad. Parte de esta situación se debe al buen ritmo de vacunación que lleva el país, particularmente notable en las últimas semanas. Perú emplea vacunas de Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer, esta última la más extendida, cuyo suministro está llegando con regularidad. Por ahora hay casi 12,3 millones de personas vacunadas en Perú con la pauta completa de 2 dosis, lo que corresponde al 43% de la población. Los cálculos apuntan que se llegará al 50% de la población vacunada a finales de este mes, con las inoculaciones disponibles para todos los residentes en el país mayores de 18 años. De hecho, el gobierno del presidente Pedro Castillo anunció ya sus planes para vacunar a los adolescentes de 12 a 17 años con vacunas del laboratorio Pfizer, en una campaña que arrancará el próximo mes de noviembre. En el país persisten aún varias restricciones, si bien estas se han aligerado notablemente también en las últimas semanas. Es obligatorio aún el uso de mascarilla en espacios cerrados y para transitar por la calle, pero se puede retirar para consumir en bares y cafés, por ejemplo. También hay límites de aforo en todos los espacios públicos, pero ya no queda ningún negocio cerrado y funcionan cines, casinos, teatros y museos, entre otras muchas tipos de negocios. La educación es lo único que sigue bloqueado y sin visos de solución en el corto plazo. Solo unos pocos colegios en zonas remotas y rurales están atendiendo con normalidad, pero la inmensa mayoría de los millones de estudiantes peruanos sigue pugnando con la educación a distancia. La semipresencialidad está dando sus primeros pasos con dificultades y se espera que en octubre o noviembre algunos colegios avancen en ofrecer clases semipresenciales 1 o 2 días a la semana. Sin embargo, toda la burocracia y los preparativos para el retorno a las aulas con seguridad no parece ir avanzando como debería. De hecho, los planes del gobierno indican que la semipresencialidad no estará del todo extendida hasta mediados de 2022 y desde luego no se considera un retorno definitivo a las clases presenciales todavía hasta mucho más adelante. Los niños peruanos no pisan un aula desde diciembre de 2019, pues la pandemia golpeó en marzo del año 2020, cuando debían reincorporarse a las aulas tras el receso vacacional. Álvaro Mellizo reportó desde Perú para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Álvaro, y por supuesto un saludo a nuestros hermanos peruanos. Y mira, hemos hablado también en diversas ocasiones de qué lecciones nos ha dejado esta pandemia, qué deberíamos de aprender y preservar y sobre todo utilizar en futuras pandemias, en futuras epidemias. Lo hemos dicho también, estas epidemias, estas pandemias son cíclicas y definitivamente la del virus SARS-CoV-2 no será la última. Es por ello que a 2 años, casi 2 años de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha seleccionado a 26 expertos para formar el nuevo grupo científico asesor sobre el origen de nuevos patógenos. El comité nace con voluntad de permanencia y para convertirse en la referencia mundial sobre enfermedades infecciosas emergentes, aunque la primera misión que deberá afrontar será la de aclarar las dudas aún por resolver sobre el origen del SARS-CoV-2.
6 de los integrantes de este organismo, que por cierto se conoce como SAGO por sus siglas en inglés, trató sin éxito el surgimiento del virus, quien al visitar China se enfrentó a una serie de trabas para acceder a la información y denunciaron que las investigaciones estaban paralizadas y que el tiempo para descubrirlos se estaba agotando. El gran obstáculo sigue siendo las reticencias del gigante asiático para permitir a los expertos internacionales el libre acceso a toda la información científica disponible de los meses anteriores al descubrimiento oficial del virus en enero del 2020 en la ciudad de Wuhan. Esos momentos son claves porque es cuando el patógeno empezó a circular sin ser detectado al ser confundidos los cuadros clínicos que causaba con otras enfermedades respiratorias. Esta posición de China ha impulsado otras hipótesis como la fuga de un laboratorio. Y bueno, también estas historias que nos han conmovido y que nos han movido a lo largo de la pandemia y que tienen que ver con historias de supervivencia o sobrevivencia. La calle de los libros de Bagdad lucha por renacer tras la guerra y la pandemia. Es la calle Al-Mutanabi, una vía por la que a principios del siglo pasado transitaban sin parar ilustres pensadores, artistas y ávidos lectores para visitar lo que era una librería al aire libre en el centro histórico de Bagdad. Esto es lo que queda de ella. Los estragos de la guerra sectaria en los primeros años 2000 y la pandemia del coronavirus han dejado así una librería que ha sido el reflejo más fiel de un centro cultural y punto de encuentro de artistas, intelectuales y poetas que ha tenido la ciudad de Bagdad. La zona actualmente vive horas bajas tras los años de esplendor que convirtieron Bagdad en la ciudad más ilustrada de Oriente Medio. Cemento, ladrillos y herramientas son utilizados para reconstruir Al-Mutanabi, que ha sufrido crisis tras crisis y finalmente quedó destruida al completo en 2007 por la detonación de un coche bomba. Un ataque que se saldó con decenas de muertos y obligó a las autoridades a cerrar la calle durante más de un año. Ahora los comerciantes buscan la posibilidad de una buena renovación para que la cultura no muera en Bagdad. Bagdad, imagínese usted, una de las ciudades más ilustradas, más cultas debido precisamente a la promoción de la lectura y que sin embargo pues ha sido asolada particularmente por la guerra. Expertos internacionales piden disposición para vacunarse en el que existe la probabilidad todavía de que aumenten casos y muertes por gripe o por enfermedades virales, incluso más que en años anteriores. Este organismo, estos expertos señalan que el virus se mantuvo en unos niveles inusualmente bajos en 2020 y 2021. A mediados de enero se habían detectado algunos casos, como en España, en donde hubo 6 casos. Este año, en la línea de lo que ha pasado en el hemisferio sur, se espera un pico de incidencias siempre sin llegar a los datos anteriores a la pandemia. Otro de los retos, otra de las lecciones, de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia tiene que ver con el cambio climático, es que es considerado hoy por hoy un reto post-pandemia. Más de 2/3 del personal de salud mundial de 300 organizaciones que representan al menos a 45 millones de médicos pidieron a los líderes nacionales y a las delegaciones de los países de la Conferencia sobre Cambio Climático COP26 que establezcan compromisos ambiciosos si quieren mantener una recuperación saludable y ecológica tras la pandemia. El resultado de la quema de combustibles fósiles, que también impulsa el cambio climático, causa 13 muertes por minuto en todo el mundo, advirtió María Neira, directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Si se reduce la contaminación del aire, si alcanza las recomendaciones de la OMS en términos de niveles de material en partículas a 2.5, podríamos reducir un 80% el número de muertes que ocurren cada año debido a la contaminación del aire. Dijo que nunca ha sido más claro que la crisis climática es una de las emergencias de salud más urgentes que enfrentamos. Por ello, la OMS hizo un llamado a todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas en la COP26 con el fin de limitar el calentamiento mundial a 1.5 grados centígrados. Informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una muy breve pausa para regresar con mucha más información.
desde el año 2019 pudimos observar una gran cantidad de migrantes que se agolpaban en la frontera sur de México, como lo que daba inicio al fenómeno de las caravanas migrantes que pretendían llegar al norte y cruzar hacia Estados Unidos. La pandemia atrapó a muchos de ellos en nuestro país y no solamente tuvieron que enfrentar la problemática de por sí de migrar, sino que además se enfrentaron a la pandemia, en muchos casos con contagios y lamentablemente muertes. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, tan solo en las últimas décadas, las ciudades de América Latina y el Caribe experimentaron un aumento sin precedentes del 70% de migración proveniente de otras ciudades de la región. Se estima que un 20% de las personas migrantes se concentra en las áreas metropolitanas más grandes del mundo, incluyendo las grandes ciudades latinoamericanas. Antes de la declaratoria de pandemia de COVID-19, la dinámica de la gobernanza de la migración y los patrones de movilidad en la región estaban cambiando, ya que muchos países se estaban transformando de países emisores y de tránsito a países de recepción. Los flujos migratorios en América Latina y el Caribe incluyen personas solicitantes de asilo, personas migrantes económicas, migrantes en situación irregular y personas víctimas de trata. En sus esfuerzos por frenar la pandemia, los gobiernos de las naciones alrededor del mundo y también de la región apuntaron, entre otras medidas, a reforzar los controles en sus fronteras a través de cierres fronterizos, restricciones de viajes y prohibiciones a las llegadas de ciertas zonas del mundo. Estas medidas han ocasionado efectos en las tendencias migratorias y en las necesidades de asistencia de la población migrante, incluyendo numerosos casos de personas varadas debido a las restricciones de movilidad, prohibición de ingreso por no estar vacunados o por no presentar una prueba COVID negativa. Estas restricciones fronterizas y las medidas de mitigación de la pandemia han provocado dos procesos contradictorios pero interrelacionados, que a su vez configuran nuevas dinámicas de movilidad de la región, el retorno y la inmovilidad forzada. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, indica que desde el inicio de la pandemia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha deportado más de 40,000 personas inmigrantes, la mayoría de ellos a Centroamérica, donde se han registrado casos de personas enfermas de COVID-19 que fueron trasladados a sus países de origen a pesar del riesgo de contagio. El cierre de fronteras en Latinoamérica y Estados Unidos ha incrementado la vulnerabilidad y la exposición al riesgo de las personas en movilidad humana, donde además de la posibilidad de contagio y muerte por COVID-19 lejos de sus países de origen, otro de los mayores riesgos que enfrentan los migrantes son el tráfico de personas, informó Rocío López Fonseca. Nos da mucho gusto saludar, como siempre, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctor, qué gusto escucharlo y saludarlo. Muy buen día. Igualmente, Belén, buen día. Qué gusto saludarte y saludar a nuestra amable audiencia. Gracias, doctor. El tema que hoy estamos abordando tiene que ver con uno de los factores que influyó, por lo menos al inicio de la pandemia, en la propagación rápida del virus SARS-CoV-2. Y nos referimos a la movilidad en un mundo cada vez más globalizado, donde pues la movilidad se lleva a cabo de manera rápida y a veces sin los controles requeridos, doctor. Efectivamente, Belén, este es uno de los factores que más contribuye a la generación de epidemias y pandemias en los últimos siglos. Es evidente que año con año se incrementa el número de personas migrantes o los flujos migratorios, que en estricto sentido no es lo mismo. Hay definiciones en momentos no muy bien homogeneizadas respecto de este concepto, pero por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estimó que para el año 2016, por ejemplo, los movimientos migratorios, por lo menos para los países que forman parte de esta organización, fue de alrededor de 5 millones de personas, que es un 20% más de lo que se venía observando 5 años previos. Es decir, en 5 años se incrementó en un 20%. Ahora, pues tú lo dices
perfectamente bien, Belén. Vivimos en un mundo global en el que una buena parte de la actividad económica, comercial, turística, no se diga, pues representa ese comportamiento migratorio, esa movilidad internacional, y esto pues evidentemente es un factor que contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas, entre otras, y lo hemos visto con las pandemias de influenza, lo hemos visto, por ejemplo, con algunas epidemias causadas por otros patógenos. También hay que recordar que la mayor parte de enfermedades infecciosas tienen lo que conocemos como el periodo de incubación, ese momento o ese periodo en el que el paciente se ha infectado pero todavía no desarrolla síntomas. Y durante ese periodo de incubación una persona puede hacer un viaje y luego desarrollar la enfermedad en el lugar de destino, y en ese lugar de destino puede empezar la transmisión de una determinada enfermedad que posiblemente para ese país, para esa ciudad, para esa región, no era una enfermedad infecciosa común, y sin embargo este fenómeno de traslado nacional, internacional, etcétera, pues lo puede convertir en un problema de salud pública. Así es, doctor. Recuerdo que al inicio de la pandemia fue uno de los grandes temas a debate, si deberían o no cerrarse las fronteras con motivo del surgimiento de este nuevo virus. Incluso México fue uno de los países que más se tardó en cerrar fronteras, y de hecho no lo hizo en ningún momento de manera definitiva. Se permitió de alguna forma la movilidad hacia este país. Y sin embargo, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia, doctor? ¿Realmente sí es una forma de contener este tipo de transmisiones pese a el daño económico que eso pueda generar? Definitivamente sí es una medida, Belén. Es evidente que las decisiones se toman de forma diferenciada dependiendo de los países y el desarrollo que va teniendo la enfermedad, la pandemia, en este caso de COVID-19. Por ejemplo, hubo países que selectivamente cerraron fronteras para viajeros procedentes de determinada región, porque en esa determinada región estaba ocurriendo un mayor número de casos, una mayor incidencia de la enfermedad, y en cambio dejaron a ingreso libre a aquellos países en donde la tendencia de la pandemia era de baja transmisión, de baja incidencia. Entonces, son medidas que se toman de forma diferenciada dependiendo de la dinámica que está teniendo este fenómeno en un momento dado, pero en respuesta a tu pregunta de si es una medida importante, sí lo es, definitivo sí lo es. Los países que cerraron fronteras de manera más oportuna, sobre todo que cerraron fronteras a viajeros procedentes de lugares de alta incidencia de COVID-19, fueron los que lograron mayor control de la pandemia en su momento. Mira, por ejemplo, la misma China cerró fronteras, y cerró fronteras tanto para salir como para entrar al país. Corea del Sur cerró fronteras. No se diga Nueva Zelanda, que se considera uno de los países más exitosos en el control de la pandemia. Otros países europeos cerraron fronteras. Algunos de ellos lo hicieron un poco tardíamente, cuando ya tenían el problema encima. Los Estados Unidos cerraron fronteras. Por ejemplo, siguen teniendo cerrada la frontera a través de la vía terrestre a México, por ejemplo. Siguen teniendo cerradas fronteras para algunos países de alta incidencia. Esto me refiero a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos ya tenía una alta transmisión de la enfermedad de forma interna, y de esa manera es que sigue siendo Estados Unidos el país
con mayor afectación de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Pero sí, definitivamente es una medida fundamental en la práctica de la sanidad internacional, Belén. Claro, doctor, a propósito de esto que menciona, nos lleva a una de las noticias más recientes, el anuncio que hace Estados Unidos en cuanto a la reapertura de su frontera con México y con Canadá para permitir los viajes no esenciales, que es lo que estaban prohibidos a lo largo de todos estos meses. Y surge, doctor, otro tema que también se ha puesto a discusión, incluso en el que han intervenido las autoridades federales, hasta el presidente López Obrador, sobre a quiénes se les permitirá el ingreso a estos países una vez que se reabran las fronteras. Ya lo hemos visto con Europa, doctor. Lo veremos con Estados Unidos, que ha publicado una lista de vacunas que están autorizadas para que aquellas personas que se inmunizaron con estos laboratorios sean los que puedan ingresar. Han dejado fuera de esta lista vacunas como Sputnik V y CanSino, doctor. Sí, efectivamente han dejado fuera el caso de las personas vacunadas con alguna de las vacunas fabricadas en China, como el caso de CanSino, y es que lo que ocurre en este sentido, Belén, es que Estados Unidos y también la Organización Mundial de la Salud están pidiendo o en espera de la publicación de los ensayos fase 3 de estas vacunas. Quienes nos escuchan se podrán preguntar, a ver, ¿cómo que se está esperando el resultado de los ensayos fase 3? Sí, efectivamente, la mayor parte de las vacunas, todas de hecho, tuvieron autorización para el uso generalizado, incluso antes de concluir sus ensayos de fase 3, como una autorización de emergencia. Pero ya aparecieron las publicaciones de los ensayos fase 3, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de Moderna, de las vacunas AstraZeneca, Johnson & Johnson, y no así todavía de vacunas como el caso de CanSino. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está esperando esos resultados, bueno, para poder, digamos, dar un aval definitivo a este tipo de vacunas, que yo no tengo la menor duda son de calidad en cuanto a eficacia y seguridad, pero las reglas internacionales en este sentido pues sí establecen que se tengan que hacer ya las publicaciones de estos ensayos de fase 3, que por cierto, yo creo que aparecerán ya en próximas semanas, porque se han cumplido ya los tiempos de protocolos de estos estudios clínicos. Una vez que aparezcan es posible que cambie ese panorama, pero por lo pronto tienes toda la razón, Belén, y es una preocupación de muchos mexicanos, por ejemplo, que se vacunaron con CanSino, que quieren en algún momento entrar por algún motivo a los Estados Unidos en próximas fechas y que se encuentran con esa disposición de que a partir de noviembre, en que se abren fronteras de nueva cuenta hacia el vecino país del norte, pues una limitante va a ser el no tener alguna de las vacunas como Pfizer, como Moderna, como Johnson & Johnson o como AstraZeneca, por ejemplo. Claro. Ahora, doctor, estamos poniendo este tema sobre la mesa porque estamos hablando de movilidad y esta restricción para la movilidad que se dio al inicio de la pandemia poco a poco se ha ido descongelando. Europa, por ejemplo, en diversos momentos ha abierto y cerrado sus fronteras. Hoy el caso más sonado, sin duda alguna, es el de Estados Unidos, que se había mantenido prácticamente a cal y canto para no permitir el ingreso de prácticamente nadie durante todo este periodo. Y, doctor, esto nos lleva entonces a revisar cómo será este descongelamiento o cómo ha sido este descongelamiento para reanudar la movilidad mundial. La respuesta pareciera estar, doctor, en las vacunas. Si le parece, con esto regresamos después de la pausa.
La Organización Panamericana de la Salud reporta que 26 países vacunaron ya a más del 40% de su población. En América del Norte y del Sur, los casos de COVID-19 van a la baja en un entorno en el que algunos países ya muestran avances de población vacunada. En el corte semanal, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, informó que 4 de cada 10 habitantes están vacunados contra esta enfermedad. Nuestra región ha adoptado las vacunas y el 39% de las personas están plenamente vacunadas contra COVID en toda América Latina y el Caribe. También es muy alentador ver que 26 países y territorios de las Américas ya han vacunado al 40% o más de sus poblaciones. Pero esa no es la realidad en todas partes. En demasiados puntos la cobertura es mucho menor, advirtió. Los países rezagados que requieren atención especial son 6, los cuales tienen el desafío de llegar a proteger al 20% de su población. Se trata de Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití en el Caribe y Guatemala y Nicaragua en Centroamérica. En todos estos países, la disponibilidad de vacunas debido a la distribución desigual de las dosis ha sido un desafío fundamental. Pero muchos de estos países se enfrentan a sus propias barreras. En Jamaica, los retrasos en el suministro se han interpuesto. En Guatemala, la escasez de jeringas ha retrasado las campañas de inmunización. En Haití, los desafíos logísticos continúan retrasando el lanzamiento de las dosis disponibles. Y en todo el Caribe, las dudas sobre las vacunas entre algunos grupos siguen siendo un problema, informó Elizabeth Ortiz. Doctor, decíamos antes de irnos a la pausa, el pase a la movilidad serán las vacunas o, en su defecto, la presentación de una prueba negativa de PCR, que también ha sido, digamos, uno de los requisitos de estos países que han abierto sus fronteras. Ayer el presidente López Obrador decía que la autorización de las vacunas, de qué laboratorios son válidos o no, o reconocidos o no, tendría que alejarse de la parte política. Y mencionábamos el caso de Pfizer, de CanSino y de la Sputnik V, doctor, que con el paso de los meses, me parece que estas vacunas han demostrado por sí solas que están siendo eficaces, doctor. Sí, definitivamente, Belén. Y yo estoy de acuerdo en que el tema al respecto de la restricción con motivo de cierta vacuna debe alejarse de cualquier contexto político y apegarse más a resultados de eficacia y seguridad de esos biológicos, pero sí también creo que ya es importante que estén entonces esas publicaciones que estamos esperando al respecto de estos ensayos clínicos de fase 3, que de cualquier forma los estudios preliminares demuestran que, por ejemplo, vacunas como CanSino tienen una eficacia que está por el orden del 92% para evitar enfermedad grave, evitar enfermedad que puede llevar a los pacientes a hospitalización, terapia intensiva o intubación endotraqueal. Y me parece muy pertinente de tu parte, Belén, el énfasis respecto de que uno de los factores cruciales para la determinación de la apertura de fronteras en los países es la tendencia de vacunación que se tiene a nivel mundial. La nota que acabamos de escuchar de Elizabeth Ortiz es muy interesante porque nos habla de la velocidad y la cobertura que han alcanzado algunos países con al menos una dosis y, mejor aún, con un esquema completo de vacunación. Fíjate, Belén, que en ese sentido, países como Portugal, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Inglaterra, Israel, Alemania, Japón, los Estados Unidos, Turquía, son los países que por el momento parecen encabezar la lista del porcentaje mayor de personas vacunadas en su población. Por ejemplo, Portugal y Emiratos Árabes traen un porcentaje de vacunación con esquemas completos a su población
del 83-84%. Por ejemplo, Israel está por ese mismo orden, lo recordamos como uno de los países líderes en la vacunación. Alemania está en el 64%, Japón en el 63%, etcétera. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, tiene de población completamente vacunada México? La respuesta es, en este momento, el 36%, 36.7% de su población. Pero, ¿qué porcentaje de la población mundial se encuentra completamente vacunada? Es decir, con esquema completo, el 35.2%. Es decir, México está ligeramente por arriba de la media mundial, pero todavía la mayor parte de países latinoamericanos, Belén, sigue teniendo una lejanía respecto de los países líderes que, como te comento, son principalmente Portugal, Emiratos, Singapur, Reino Unido, Israel, Alemania, Estados Unidos, Japón, entre otros, ¿no? Entonces, sí hay que acelerar el paso si queremos que la movilidad sea de mayor seguridad, la movilidad internacional, y con eso se pueda volver pues a una relativa normalidad en cuanto a actividades comerciales internacionales en este mundo tan globalizado, y también actividades pues incluso de orden turístico, ¿no?, que son también importantes desde el punto de vista tanto de la salud mental, ayer que hablábamos de ese punto, y también son parte de la actividad económica de los países. Sin duda alguna, doctor, esto es importantísimo. Y bueno, pues sí, las personas que se vacunaron con alguno de estos laboratorios que todavía no están siendo reconocidos, ¿hay alguna recomendación, doctor? Hemos hablado aquí de la revacunación. Si algunas de estas personas necesitan viajar por algo necesario, ¿tendrían que revacunarse o simplemente recurrir a una prueba de PCR negativa, doctor? Pues Belén, mira, recurrir a una prueba de PCR negativa es importante y además muchos países lo van a seguir solicitando. Otros, digamos, han flexibilizado un poco la medida y han aceptado que sea una prueba de antígeno negativa, que por cierto ahí habría que hacer una reflexión, si quieres lo dejamos en paréntesis y lo comentamos en un minutito más, pero en relación a las vacunas, la pregunta de cada día es la siguiente, Belén, para no evadirla, porque además es difícil de responder, la pregunta cotidiana es, oiga, yo me vacuné con CanSino, me vacuné hace 6 meses y tengo un viaje próximo, por ejemplo, a un país en el que la exigencia es vacunación completa con Pfizer o con alguna otra vacuna. ¿Qué debo hacer? No está en este momento establecido, aceptado por la Organización Mundial de la Salud y por la mayor parte de agencias regulatorias el recibir una vacuna adicional por motivo de ese requerimiento administrativo migratorio. No está esa guía que quisiéramos tener para poder dar finalmente un consejo definitivo, un consejo de suficiente calidad en apego a evidencia científica. Lo que sí está definido es que a los 6 meses aproximadamente de haber recibido casi cualquier vacuna, Belén, casi cualquier vacuna, empiezan a reducirse los niveles de anticuerpos y de células del sistema inmune que se generaron con motivo de la vacuna. Y por eso cada vez escuchamos con mayor frecuencia, con mayor intensidad, el comentario de que muy pronto estará una recomendación generalizada para poder
aplicar una dosis de refuerzo, posiblemente entre 6 y 12 meses después del esquema inicial. Pero eso todavía no está, insisto, en las guías internacionales oficiales y tampoco en la mayor parte de las agencias regulatorias de los países en específico. Solamente algunas excepciones, por ejemplo, el caso de Israel y los adultos mayores. El caso de Israel, por ejemplo, y el personal de salud, en donde ya se está recomendando de manera formal la tercera dosis o la dosis de refuerzo. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos y algunos países europeos que hablan ya de dosis de refuerzo en pacientes con algún trastorno inmunitario que al haber recibido su esquema completo inicial posiblemente no hayan tenido el desarrollo suficiente de una respuesta inmune, pero esas son excepciones en este momento, no son una regla generalizada. Entonces, Belén, con motivo de la evidencia científica de que disminuyen los anticuerpos probablemente a partir del 6º a 7º mes con prácticamente todas las vacunas, posiblemente las personas que recibieron una vacuna, por ejemplo, con las características de CanSino, podrían tomar una decisión de si tomar una vacuna de otra naturaleza, pero esa terminaría siendo una decisión personal que la mayor parte de decisiones de esa naturaleza, Belén, no representan un riesgo para la salud, porque eso sí se encuentra estudiado de personas que recibieron un tipo de vacuna y luego recibieron una vacuna de otra naturaleza a través de un estudio conocido como COMBIVAC, en donde no ocurrió algo negativo y al contrario, lo que ocurrió fue algo positivo con mayor fuerza de respuesta inmune. Sí. Pero insisto, eso no está oficialmente aceptado aún y bueno, habría que esperar esas recomendaciones internacionales. Así es, doctor, se nos terminó el tiempo, pero le seguimos mañana con el tema de la movilidad, doctor, para que nos diga qué está pasando con estas pruebas de antígeno y las pruebas PCR. En fin, yo creo que es una de las inquietudes más frecuentes entre nuestros escuchas y televidentes. Gracias, doctor, que tenga muy buen día. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.